¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra hoja de ruta. Aquí estamos los dos, nos podemos ver mejor. Este ciclo de encuentros que hacemos con personalidades, con grandes embajadores de la cultura argentina en el exterior, aquellos que están en Buenos Aires para acercarse al público de la costa noreste de los Estados Unidos, aquellos que están aquí para que muchos de ustedes que están en Argentina y que nos siguen puedan conocer el talento, la virtud y el desarrollo de grandes argentinos que se encuentran en esta parte de los Estados Unidos, en esta parte del mundo. Y hoy contamos con la presencia del gran maestro, del director Jorge Parodi, a quien le agradecemos especialmente que nos haya abierto las puertas de su casa, como digo siempre, en esta nueva normalidad, para conversar un poco de su carrera, de su formación, de su trayectoria. Así como lo han definido una vez las manos más virtuosas en la dirección orquestal desde Stokowski. Y yo, que he tenido la posibilidad y el privilegio de verlo aquí en Nueva York, puedo dar fe de ello. Jorge, muy agradecidos por estos minutos que nos estás brindando y bienvenido. Bueno, gracias Eduardo por la invitación y gracias por la introducción. La verdad que eh, eh, me alegra mucho de estar compartiendo estos momentos con el público de Argentina. Y bueno, acá estamos en casa, Uh -huh. eh, invitando a todos a compartir estos momentos y bueno, y charlar un poco. eh, Empecemos por el principio. Tu formación, tu vinculación con la música, para después entrar un poco ya en el desarrollo de tu carrera como director. ¿Dónde te formaste? ¿Cuáles fueron tus musas o tus fuentes de inspiración? Yo nací en Carlos Tejedor, un pueblito chiquitito en el oeste bonaerense. Nací en provincia de Buenos Aires, pero a los 3 años me mudé a Santa Rosa, La Pampa. Y ahí crecí, hice la primaria, la secundaria, así que me considero pampeano también. Uh -huh. Los pampeanos esperan que yo diga que soy pampeano, en realidad me siento muy pampeano, pero no quiero ofender a los bonaerenses porque soy nacido en la provincia de Buenos Aires. Eh, a los 18 años me fui a estudiar al Conservatorio Nacional y ahí estudié piano con Aldo Antoniazzi y composición con Juan Carlos Orsi y dirección orquestal con Mario Bensecri. Uh -huh. Esos fueron mis maestros más importantes en mi etapa del conservatorio. Viví 8 años en Buenos Aires, pero me encantó vivir en Buenos Aires. La verdad que fue siempre un placer estar ahí. Cada vez que vuelvo a Argentina, paso la mitad del tiempo en Buenos Aires con mis amigos y la otra mitad en La Pampa con mi familia. Después de eso, de estudiar en el conservatorio, me fui a hacer un máster a la Universidad de Michigan con un maestro muy importante que se llama Martin Katz. Martin Katz es un pianista acompañante que ha trabajado con los más grandes cantantes del- de nuestra época, de hecho. Con Marilyn Horne, Carreras, Tekanawa, David Daniels, muchísimos. Y bueno, tuve la suerte de que él se interesó en mi actividad y me becó para ir a estudiar, a hacer un máster allá en Michigan. Y después, cuando terminé, me mudé a Nueva York porque tenía la posibilidad de seguir trabajando acá por un año o 2 años. Y bueno, tuve la suerte de conseguir un trabajo en Juilliard, así que ahí a la entrada, en cuanto me mudé. Así que yo siempre le digo que a la gente, uno nunca sabe dónde va a parar. En 10 años fui desde terminar el secundario en Santa Rosa, La Pampa, a estar siendo profesor en la Juilliard en Nueva York. Eh, Eh, y la verdad que eso fue muy, muy gratificante y todavía sigo trabajando en Juilliard. uh -huh. Ahora también estoy trabajando en la Manhattan School of Music, que ese es mi trabajo más grande. Manhattan, que es una de las 5 escuelas más grandes del país. Soy el director de la ópera de grado.
Manhattan hace 3 producciones por año, 2 con los masters de posgrado y 1 con los undergrad, y yo soy el director estable de esa producción. Ujú. En tu formación, porque aparte, como vos decís, en 10 años es un arco que te lleva desde Santa Rosa a terminar en Juilliard aquí en New York. Y aparte, la formación que has tenido, los maestros que has tenido, Antoniazzi, Ben Secri, ¿en qué momento Jorge Parodi, con esa formación integral que has tenido, decide entre la dirección de orquesta frente a tocar el piano y ser un intérprete? El proceso fue el siguiente. Yo empecé estudiando piano en Santa Rosa. Terminé la carrera de profesor de música en el Instituto Provincial de Bellas Artes en Santa Rosa, que es la que te prepara para los docentes de la provincia. Ujú. Eh, y ahí yo estaba interesado en la parte pianística. Cuando me mudé a Buenos Aires, empecé a trabajar con cantantes. Me invitaron a hacer un curso en el Camping Musical Bariloche. Yo nunca había hecho canciones de cámara y bueno, pero fui a hacer el curso en Bariloche con una amiga que vive en Santa Rosa, Gladys Martino, una soprano que venía de Buenos Aires, que había cantado en el Colón y que se radicó en Santa Rosa. Juntos fuimos a hacer este curso en Bariloche de canción de cámara alemana. Ujú. Y ahí trabajé con el maestro Guillermo Opitz, un especialista en la canción de cámara alemana y francesa en Argentina, y él me invitó a seguir trabajando con él en Buenos Aires. Ahí descubrí el repertorio vocal y inmediatamente me interesó más que la parte pianística solamente, porque inmediatamente me interesó el aspecto poético y la mezcla entre literatura y música. Además que la música vocal tiene una capacidad innata para contar historias y eso siempre me interesó mucho más que la música abstracta. De hecho, cuando tocaba obras de piano, siempre mis favoritas fueron obras que eran descriptivas. Por ejemplo, la mayoría de las obras de Liszt, eh, cuadros de una exposición, o las obras sinfónicas también que eran descriptivas, la Gruta de Fingal, la Sinfonía Pastoral. Siempre música que fue descriptiva me llamaba más la atención que la música absolutamente abstracta. Y después cuando encontré este repertorio vocal, eh, me enamoré inmediatamente de eso. Entonces, yo ya estaba estudiando dirección orquestal y piano, pero me enfoqué directamente en la parte vocal. Y en ese momento me transformé en acompañante y preparador de ópera. Y eso fue lo que me llevó a hacer el máster en Michigan, que fue un máster en acompañamiento y música de cámara. Ajá. Cuando ya estaba viviendo y trabajando en Nueva York, empecé siguiendo con la parte vocal, me especialicé más que nada en la parte de ópera, más que de canción, porque la ópera, de nuevo, se enfoca más en las historias y el elemento dramático, y entonces me interesó más ese repertorio. Y haciendo ópera, uno como pianista y preparador siempre está dirigiendo ensayos y funciones al piano. Y entonces ahí me reconecté con la parte de dirección. Ajá. Específicamente estaba trabajando en- con un grupo de eh, religiosos que estaban acá en Argentina, de una congregación que había surgido en Mendoza, que se llama eh, el, del Verbo Encarnado. Ujú. Y, y ellos les propuse crear un grupo de música barroca latinoamericana. Entonces creé un grupo vocal instrumental que nos especializábamos en la música barroca latinoamericana, especialmente de Zipoli,
pero también compositores de chiquitos y de la zona andina y mexicana. Ajá. Así que en ese momento ya estaba dirigiendo más en general. Y bueno, eventualmente dirigiendo ópera, me invitaron a dirigir una ópera en la Manhattan School of Music y a partir de esa invitación me propusieron quedarme como director de la ópera de grado. Y en ese momento ahí ya me definí totalmente para la dirección de ópera. Y desde hace 10 años que ya estoy enfocado solamente en dirección de ópera y hago freelancing, digamos, hago óperas en distintas compañías. Este año hice una ópera en Tampa, Florida, en Atlanta, en Georgia, en Savannah, Georgia. Ujú. Y además soy el director musical de una compañía de ópera en Williamsburg, Virginia. Virginia. Ujú. Eh, Hablando un poco, digamos, ya especializado para el espectador, o para mí, que soy amante de la música, pero digamos, no estoy metido en lo que, el trabajo específico que hace un director, como no estoy tampoco en la mano del artista plástico, y por ahí puedo hacer una pregunta de un Lego, pero el director de orquesta tiene como vos decís, la posibilidad de especializarse directamente o la formación que vos tenés como director o vos o tus colegas, vamos a hablar de vos en particular, eh, te da la posibilidad de optar y de especializarte, sea en ópera, sea en sinfónica. Te pregunto esto porque vos has sido a lo largo de toda tu carrera y por lo que recuerdo y lo que he estudiado y hecho mis deberes antes de tener nuestra entrevista, has pasado de dirigir desde María de Buenos Aires en el New York City Center a Lucrecia Borgia de Donizetti, a Offenbach, a Britten, o sea, te estoy hablando si bien este es el mismo género, pero es un amplio abanico de distintos estilos. ¿La especialización es algo propio del director o es algo que se va dando y el perfil se va creando de acuerdo al interés propio del, del maestro director, como es tu caso? Em, no, y gracias por la pregunta. Siempre me gustan que hagan preguntas, la gente haga preguntas porque hay cosas que uno no sabe o no se da cuenta y que con la vista de afuera uno descubre cosas interesantes. Así que gracias por las preguntas. En mi caso, de nuevo, yo hice dirección, cuando hice el curso de dirección en el conservatorio, era típico de dirección, estamos haciendo sinfonías y oberturas y esas cosas. Eh, pero a ese momento yo me dediqué a la música vocal porque Mm. me llamaba más la atención, me interesaba ese repertorio, tenía una afinidad natural con el repertorio vocal. Naturalmente eso me llevó a dirigir ópera más que sinfónico. Y si bien a veces hago repertorio sinfónico, la, el 95% de las actividades que hago actualmente son operáticas. El, el repertorio operático es muy distinto del sinfónico por muchos motivos. Obviamente el elemento más distintivo es el elemento vocal, la parte de idiomas y de la funcionalidad del cantante que, que requiere una cierta atención. Eh, y el conocimiento de muchos estilos y de mucho repertorio eh, que realmente requieren mucho trabajo y tiempo. El repertorio operístico es muy específico y si bien muchos directores que se especializan en sinfónico hacen ópera, realmente para hacer mucha ópera se requiere mucha experiencia en esa especialidad. Pero en realidad es simplemente una afinidad del individuo. El director es el que decide hacer más ópera o más sinfónico porque prefiere uno o el otro.
Entonces, pero esa afinidad requiere una preparación específica. No es que simplemente me gusta este o el otro, es que si decido hacer este repertorio, necesito enfocarme en ese repertorio y hacer las tareas adecuadas para eso. Así que, en principio, el director puede dirigir lo que quiera, no es una técnica necesariamente diferente, pero el, el bagaje de conocimientos que requieren un repertorio del otro es bien diferente y en ese sentido tiene, tiene otro tiempo y otra especialización. Una vez que uno empieza a trabajar en un camino o el otro, en general lo que pasa es que una vez que uno ya se encamina en cierto track, en cierta vía, bueno, en general la tendencia es a que se mantenga y que los contratos aparezcan en esa vía, ¿no? Eh, Más claro, imposible, como diríamos en Argentina. Así como queda muy claro el hecho que vos te especializás y vos te orientaste hacia el mundo de la ópera, y hablaste en algún momento de este vínculo y del trabajo que se tiene que hacer específicamente en la identificación del argumento, los protagonistas, la interacción con la orquesta. Eh, Vos has colaborado a lo largo de estos años con figuras, así como has sido polifacético, y yo te mencionaba algunas de las obras que me venían a la mente, desde Piazzolla a Offenbach, así has trabajado y colaborado con artistas desde la talla de Isabel Leonard a Rufus Wainwright. ¿Existe alguna diferencia, por ejemplo, trabajar con una Isabel Leonard frente a Rufus Wainwright, o digamos, el criterio y el método es siempre el mismo, en el caso del director, ¿no? Hay diferencia. En el caso, con lo que hice con Isabel, que de hecho no sé si sabrán que es argentina, Uh -huh. de madre argentina, digamos. Lo que hicimos con Isabel fue de hecho un concierto ahí en el consulado argentino, hicimos canciones españolas, aparte del festival de ópera hispánica que en su momento habíamos organizado hace varios años, y bueno, que ópera hispánica que se especializaba en, en la... oh, sorry, perdón. Perdón, estaba hablando de que el concierto que hicimos con Isabel fue en el consulado, organizado por Ópera Hispánica, que es una compañía que la estamos tratando de traer de vuelta y de revigorizar. Es un festival especializado en música española de todo tipo y obviamente trabajando con artistas de la talla de Isabel, uno asume ciertas cosas que trabajando con otro no necesariamente va a asumir. Pero todo depende de las personas y de la individualidad de cada gente, ¿no? Así que siempre es una labor interpersonal y es cuestión de ser amable y cuidadoso ya sea con un artista consumada o con un estudiante que está aprendiendo. De nuevo, las asunciones son un poco diversas, pero la actitud y el trabajo en general es más o menos la misma. También depende de si estoy simplemente trabajando para preparar un concierto o si estamos trabajando para una ópera o qué tipo de trabajo hago con la ópera. Por ejemplo, cuando preparo a los cantantes y a la orquesta en Manhattan, no es lo mismo que cuando preparo a los cantantes y a la orquesta en Williamsburg. Uh -huh. Eh, en Williamsburg asumo que todos saben lo que tienen que hacer y simplemente intercambiamos ciertas opiniones y ciertas ideas y pruebo que ellos hagan lo que quieren y si no me gusta o prefiero algo distinto les sugiero y probamos. Pero cuando trabajo en Juilliard o en la Manhattan, el trabajo es mucho más detallado y más básico y
y usamos más tiempo en la preparación y en el desarrollo. Por ejemplo, la ópera que trabajo en Manhattan lleva casi todo un año de preparación, porque bueno, hay que darle tiempo y hay que hacer cosas paso por paso. La preparación de una ópera que va a ser con escena y escenografía, vestuario y toda la historia, lleva entre 2 o 3 semanas, pero si es una ópera de concierto, son 2 o 3 ensayos y nada más. Así que Ajá. es distinto el tipo de trabajo considerando el tiempo que tenés y el tipo de artista con los que estás trabajando. Jorge Parodi, cuando se decide por el camino de la conducción, ha sido director asociado a Lorin Maazel, por ejemplo. En tu formación y al momento de decidir que ese era el camino que vos querías emprender profesionalmente, ¿has tenido a directores, así como al principio te mencionaba también a ese review que hicieron sobre vos comparándote con Stokowski? ¿Has tenido algún modelo, algún maestro que te ha inspirado? Bueno, la verdad que tuve mucha suerte de poder trabajar con Basel. Él tenía un festival en Virginia, el Castleton, que lo fundó y uno de los objetivos que él tenía era de preparar, de trabajar con directores jóvenes o que estaban empezando la carrera. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar en todas las óperas de cámara de Britten con él. Ujú. La verdad que si bien el trabajo que hicimos fue corto, fueron solamente un par de meses, la influencia fue muy grande. Siempre pasa con esta gente eh, que tiene tanta historia. Las cosas que dicen tienen otro peso y ejercen una influencia diversa de si fuera la misma información por otras personas. Por ejemplo, yo trabajo hace casi 15 años con Cheryl Mills. Cheryl tiene un festival en Florida y otro en Savannah, y con él he trabajado desde el 2004. Y él hace siempre masterclasses y he tenido la oportunidad de producir conciertos con él. Y claro, las ideas que él transmite siempre tienen otro peso y otra influencia muy distinta de que si alguien como nosotros la decimos, ¿no? No es que tenga más validez, pero tiene otra, uno se acuerda más. Eh, de hecho, de hecho, tuve la suerte cuando trabajé con Martin Katz, que para la gente que está en el ambiente lo reconocen Sí. como una gran estrella y una gran influencia. También, eh, siempre digo que trabajar con él como decimos en inglés, es life-changing experience. Es una experiencia que te cambia. Y todas las clases con él eran así una revelación. Lo mismo que con Marcel. Todavía me acuerdo de cada comentario que él decía o de cada clase que teníamos o de cada reacción inclusive. Uno realmente se acuerda de eso y producen un efecto indeleble en la trayectoria y en la memoria, ¿no? Jorge Parodi como director de orquesta, Jorge Parodi como docente. Esta pregunta va un poco a a tus dos ámbitos profesionales en la actualidad. ¿Cómo ve el docente y el director de orquesta el panorama actual a nivel internacional en Nueva York? Como yo lo he hecho en cada uno de los entrevistados, teniendo en cuenta la emergencia que estamos viviendo por la pandemia del COVID y sin. O sea, ¿cómo ves vos el futuro como docente y como director de orquesta y el panorama actual? Um, Empecemos con el más emergente, que Sí. es la situación del COVID. Bueno, obviamente el problema de la pandemia en la actividad
artística ha sido más que tremenda, devastante. Como sabrán, todas las funciones de todos los teatros en todo el mundo están cancelados. Es una situación era impensable. Sí. No, nunca en la historia de la humanidad una situación ha pasado así, porque ni siquiera en el pasado, cuando han habido guerras, inclusive las guerras mundiales, nunca afectaban la totalidad del mundo, y ni siquiera así todos países en conflicto de alguna forma producían como actividad necesaria de la naturaleza humana, producían espectáculos. Ahora los artistas están no solo sin trabajo, pero casi sin ninguna forma de hacer lo que les alimenta el espíritu. Así que en ese sentido estamos todos de vacaciones forzadas. Por el momento es medio vacaciones forzadas, como, bueno, ya ha pasado 3 meses, pero se ve hacia el futuro que las cosas no van a cambiar inmediatamente, así que estamos hablando de un medio año, si no más, en que la actividad artística se ha parado totalmente. Obviamente esto va a traer, va a causar efectos no solo indelebles, sino muy traumáticos de alguna forma u otra, veremos. Eh, por suerte la actividad educativa de alguna forma a través de medios como el que estamos actualmente usando se continúa y hay planes, por lo menos podemos planear de seguir dando clases y haciendo preparación musical y ensayos a través de estos medios electrónicos. En ese sentido, si bien la actividad es distinta, hay actividad. En el aspecto de las funciones y del performing, no hay actividad. En ese sentido está dramáticamente afectado. Ahora, en el nivel general, yo soy muy optimista. Me parece que hay cambios. Obviamente cada generación tiene sus problemas y sus ventajas. Y si uno solamente toma como parámetro actividades que se han hecho en otro momento, entonces uno puede decir que estamos mejor o estamos peor, pero la realidad que yo siempre digo a todo el mundo es que la actividad artística surge del artista, no del público, ni de las producciones, ni de las entidades. Así que en ese sentido, hablando específicamente de ópera, por ejemplo, sí, las producciones de ópera no van a ser las mismas que veíamos hace 50 años, pero independientemente de eso, ópera continúa porque los cantantes y los músicos quieren hacer ópera y eso no va a parar. Entonces, el formato y la calidad o el tipo de funciones que uno ve cambia mucho y cambia totalmente todo el tiempo, pero el hecho de que hay energía y actividad y motivación, eso es irrepresible y continúa sin parar todo el tiempo porque surge de los artistas. Por ejemplo, este año, bueno, estamos preparando en la Manhattan, estamos preparando una ópera de Shostakovich, la opereta de Shostakovich, y desafortunadamente no pudimos hacer la función, pero ahí al momento decidimos cambiar la actividad y trabajar en preparar distintos roles y distintos áreas y presentar un concierto para nosotros
con repertorio que les parecía más interesante. Y de alguna forma, a pesar de que las situaciones eran totalmente contrarias y deprimentes, hicimos una función y fue una actividad muy gratificante para todos. Y eso yo les decía a los estudiantes que, como verán, la actividad sigue, a pesar de que no era lo que uno esperaba, la actividad sigue porque la energía de los artistas sigue. Jorge Parodi, director, docente, un gran embajador argentino ante el mundo. Queremos agradecerte especialmente este rato que nos has brindado, tu generosidad, tu talento y la posibilidad de tener este intercambio y de hacer llegar tu visión, tu trayectoria al público que nos acompaña. Así que agradecerte nuevamente tu disponibilidad, que lo aprecio y lo valoro muchísimo. Muchas gracias por la invitación y por este tiempo que pasamos juntos y bueno, espero que sea interesante y gratificante para todo el público que nos está escuchando. Seguro que sí. Gracias. A todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Habrá otra hoja de ruta y los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias.